Luego de esta alabanza al Señor, quiero que reflexionemos en esta porción de la Escritura que leemos. El título que le hemos colocado es: y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y miren, este último 17 de marzo de este año 2020, en la página de la ONU, en el capítulo que tiene que ver con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿cierto? Mundialmente es conocida como la FAO, por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization, el cual es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Sacó los siguientes títulos, miren: nuevas oleadas de enjambres de langostas vuelven a recorrer Kenia, Etiopía y Somalia. Estamos hablando que está afectando más de 9 millones de personas esta oleada de estos enjambres de langostas, poniendo en peligro la alimentación de todo el este de África. Este Programa Mundial de Alimentos considera que esta epidemia como la plaga migratoria más peligrosa del mundo en este momento para ese sector, por lo que está pasando. El repunte actual, que comenzó cerca del año 2019, es el peor en los últimos 25 años en Etiopía y Somalia, y el peor en los 70 años en Kenia. Miren, yo al estudiar este pasaje me di cuenta que eran unos insectos migratorios. Pensé que aparecían por alguna situación o porque habían focos de ellos y se reproducían muy fácil, pero no, son insectos migratorios y recorren una cantidad de kilómetros. Miren, la producción de las cosechas de mayo y junio en estas partes de Kenia, Etiopía y Somalia, que han sufrido grandes hambrunas, peligra ante estas nuevas oleadas de enjambres. Esto está amenazando de verdad una cantidad de pequeños agricultores y de mucha cantidad de familia allá. Ahora, ¿qué debemos saber nosotros de las langostas? Un enjambre normal puede contener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Estos son datos sacados de la misma página de la ONU. Una bandada de 1 kilómetro puede llegar a consumir una proporción equivalente a los cultivos para alimentar a 35.000 personas. Es impresionante, ellos se comen la cantidad igual a su peso o al tamaño de su cuerpo. Las nubes de langostas se desplazan rápidamente, cubriendo entre 100 y 150 kilómetros en un día, complicando efectivamente toda medida de control. Yo trabajé hace muchos años, tenía 18, 19, tal vez 20, 22 años, trabajé en Caucasia y hubo una finca que nosotros le pusimos Villa Zancudo. Después de las 6 de la tarde veíamos una cosa oscura que se movía y eran cantidades y cantidades de zancudos que venían de la parte de la frondosa del bosque donde había charcos y habían lagunas y venían hacia donde nosotros estábamos. Si tú no volvías con toldillo, si no te echabas algo, no dormías, porque era impresionante. Ahora, me imagino esto, cómo se oscurece todo el horizonte al llegar estas langostas. Ahora, ¿qué pasa en la India? Porque no solamente es en ese lado. ¿Qué pasa en la India? La India vive la peor invasión de langostas en 3 décadas. Hoy, esa noticia es de hoy, si tú la buscas es de hoy. Las imágenes que tú puedes ver son impresionantes. Esta plaga ha destruido en este momento 50.000 hectáreas de cultivos desde la llegada en abril al estado de Rajasthan, en el oeste, y vienen procedentes de Pakistán. Entonces, África, volviendo a África, además del COVID-19, está sufriendo de grandes inundaciones y la peor plaga de langostas del año. Ahora, posiblemente estas noticias me llamaron la atención por lo que estoy estudiando, pero nosotros fuimos testigos de situaciones en la humanidad muy grandes. Fuimos testigos, muchos de nosotros, cuando se
estrellaron 2 aviones contra las Torres Gemelas y en ese instante morir de 3.000 a 4.000 personas. Muchos de nosotros fuimos también testigos en el momento en que fue el tsunami ese que ocurrió en el Océano Índico, en Indonesia, donde murieron entre 250.000 a 300.000 personas en ese evento, y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Ese tsunami o esa ola se movió a más de 800 kilómetros por hora, decía la estación espacial. O sea que nosotros hemos sido testigos de eventos muy grandes en la humanidad, y ahora les digo por qué. Ahora, es difícil imaginar el horror que experimentaba un antiguo agricultor judío cuando un enjambre de langostas descendía para alimentarse de sus campos y de sus huertos. Los enjambres, como vimos ahora, vuelan cientos y hasta miles de kilómetros en las ráfagas del viento. Y en una época en que no se conocían los insecticidas, no había cómo espantarlos. De pronto hacían unas fogatas especiales para que el humo los espantara, pero no era suficiente. Había muy poca gente y muy pocos métodos para proteger la cosecha. Un enjambre puede hacer su trabajo de una manera tan completa que se afectan las cosechas de más de un año. Y en el capítulo 2, versículo 25 de Joel dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, no solamente afectó la cosecha porque se comió las hojas, se comió el fruto de esa cosecha, de eso que nosotros teníamos ahí, sino que afectó el año siguiente porque se comieron las semillas. Y el Señor, en el capítulo 2, que empieza a restaurar al pueblo, dice: os restituiré los años que comió la oruga, etcétera, etcétera. Si las langostas consumen casi totalmente la cosecha de un año, queda muy poca semilla para el año siguiente. Las enredaderas y los árboles frutales a los que les han sido sacadas las hojas y las cortezas tiernas toman algún tiempo para recuperarse. No es fácil recuperarse después de que una plaga de estas pasa. La plaga de langostas significa graneros vacíos, significa gente hambrienta. Eso pasó en Judá, pasó en Jerusalén. En nuestra introducción de la semana pasada debió quedar en nuestras mentes una idea. Es: el pasado prepara los eventos futuros. El pasado, porque el profeta está hablando de algo pasado, pero vamos a llegar a un futuro, a una venida del Señor. Los anuncios del pasado y de hoy, que ese hoy se convertirá en pasado en unos segundos, preparan el regreso victorioso de nuestro Rey, el dueño de la cosecha, el dueño de las langostas, para su gran día. Eso tiene que quedar en nuestras mentes grabado en este estudio que estamos haciendo del profeta. ¿Cómo abordaremos este texto? Lo abordaremos en 4 partes. Una primera parte en la cual vamos a desarrollar el tema del todos somos llamados a ser testigos. Eso estará entre el versículo 1 y el versículo 2, 4. El segundo punto, desde el que abusa hasta el que usa, lloran. Versículos 5 al 7. El punto 3, todo el pueblo es convocado al duelo. Versículos 8 al 10. Y en el punto 4, los agricultores, testigos llamados también a lamentarse, que es del 11 y 12. Desarrollemos el primer punto. Bueno, ahora, recordemos. Usualmente los profetas indicaban al principio de sus libros el tiempo en el que ellos estaban profetizando, porque Dios les daba una revelación en el momento de la historia. Algunos libros, como vimos, como el de Oseas, como el de Amós, nos permiten inferir la fecha de su contenido. Joel no nos da esos indicios como lo vimos, solo nos dice que él es hijo de Petuel, un nombre que no aparece en ningún otro lado de la Biblia y que sus palabras son palabra de Jehová. Sin duda nuestro Dios tiene sus razones para no darnos su información sobre Joel, más que el nombre de su padre. Y para no describir cómo o cuándo recibió el profeta esta revelación, también nos dejó en incógnita. Necesitamos oír el mensaje de Jehová. Eso es lo que nos tiene que importar. Posiblemente la historia, en qué momento está ubicado la historia, sea algo irrelevante.
la persona del mensajero, y en este caso hasta el tiempo en que recibió el mensaje de Dios, no nos concierne. El Espíritu Santo no lo dejó en la Escritura, ni tampoco nos dejó la clase de pecado que era reclamada. Vamos a ver ese versículo 2. El versículo dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Miren la pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Casi que nos podemos preguntar eso por lo que está pasando ahora, por esta peste que tenemos ahora. Nos podemos hacer la misma pregunta, y la respuesta es no, no habíamos conocido esto. En este capítulo de su libro, Joel se dirige primero a los ancianos, lo vimos ahora. Luego habla de los borrachos, y vamos a ver por qué. Luego habla del pueblo en general, y se dedica también a los agricultores y a los sacerdotes para que se vistan de penitencia delante del Señor. Llama a toda la comunidad del pueblo de Dios a unirse en un lamento. Esto, lo que pasó, es una cosa demasiado grave por la descripción que vamos a ver. Entonces Dios está llamando a su pueblo a unirse en un solo tono de lamento. Los ancianos no solamente en esa época servían como de jueces del pueblo o como administradores locales de la tierra, sino que también preservaban los recuerdos de la historia de la nación. Recuerden en el libro que vimos de Esther, las crónicas del rey. Era eso, también se escribía lo que pasaba en el pueblo para que quedase esa historia, no solamente de guerra, sino de triunfos y de derrotas. Entonces, al llamar a los ancianos a que ellos recordaran esta situación, que no se les olvidara, era para que quedara dentro de sus crónicas. Miren lo que dice el verso 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Ahora, yo pienso que al estar al principio del libro, yo pienso es que no solamente cuenten lo que pasó con las langostas, sino que cuenten todo lo que pasó, toda la revelación, todo lo que tiene que ver con esta profecía. No solamente la plaga, sino la profecía completa, es lo que se le pide que cuenten de los hijos a vuestros hijos y a todas las generaciones. Ahora, pensemos, si no hubiéramos leído el libro completo, nosotros ya lo leímos completo, pienso que la iglesia es obediente y leyó 2 o 3 veces esta profecía, que es de 3 capítulos. Si no conociéramos el resto del libro, ¿hasta qué punto podríamos pensar que esto que se está diciendo es que iban a hablar de una proeza del Señor? Es que lo que se está pidiendo aquí es que recuerden una gran proeza, una cosa majestuosa que hizo el Señor. Ahora, dentro de la Escritura también se piden muchas oportunidades que se recuerden las cosas. Vamos por favor en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 24. Éxodo 12, 24 al 27. Mírenlo como dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Miren lo que dice el siguiente: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ese mensaje, eso que pasó en la liberación del pueblo de esclavitud de los egipcios, se tenía que contar. Los hijos iban a preguntar, había que contarles. Miren cómo dice, cómo continúa Joel, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Definitivamente uno con la lectura de esto se da cuenta que las migajas que caían de cada uno de los anteriores se iban alimentando los otros. Si a este no le gustó el vástago, yo me como el vástago. Si a este solamente come hojas, yo me como las semillas. Definitivamente lo que está, la descripción es que el cultivo se vio totalmente afectado.
Las langostas deben haber sido una plaga de verdad, algo común en la época de Canaán. Y aún así, ninguno de los ancianos se les pide que recuerden una cosa como esta. Posiblemente venían pequeñas plagas, pero en la época de Joel no había pasado una situación como esta. Ningún desastre como este ha ocurrido desde que Jehová echó sobre los egipcios la plaga de langostas junto antes del Éxodo. Vamos todos por favor al Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Recuerdan que al principio, en la introducción hace 8 días, les hablé que el profeta tenía varias referencias acerca del libro de Éxodo. O sea, la estamos estudiando. Éxodo capítulo 10, versículos 13. Leamos hasta el 15. Miren cómo dice. Éxodo 10, 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Miren, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba en el campo, en toda la tierra de Egipto. Ya se sabía que era una plaga de estas. Me puse a buscar en la historia de la humanidad, y solamente existe en el tiempo atrás, tardío, esta relación o este cuento de lo que pasó en Egipto, cuando Dios le pidió a Moisés que sacara el pueblo de allá. El faraón se negó y Dios envió una cantidad de plagas, envió una cantidad de castigos sobre este pueblo egipcio para liberar a su pueblo. Pero miren lo importante aquí, miren, había una migración de langostas que pasaba a un costado de Egipto, porque dicen, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día, desvió los vientos para que al otro día en la mañana el viento oriental trajera la langosta. Solamente lo puede hacer Dios. Dios es el Dios que modifica todo lo que Él quiere modificar. No existe nada sobre la tierra que pueda impedir que Dios cumpla sus propósitos, que Dios cumpla aquellas cosas que ha prometido. Miren, y si continuamos en este relato de Joel, tampoco habrá una plaga como esta en los días de los hijos o nietos o bisnietos de la generación de Joel, como lo está diciendo ahí. La noticia debe pasarse de generación en generación a las generaciones venideras y que quede para las posteriores. Mire que el mensaje no llegó a nosotros. Desde que la Sagrada Escritura, desde que se hizo todo el compendio del canon y la gente empezó a leer estos profetas, se enteró generaciones después de lo que había pasado. Este desastre necesita ser entendido en la vista del día de Jehová, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días si Dios nos presta la vida en el versículo 15. ¿Para dónde va todo esto? Es un hecho histórico solamente el hablar de una plaga de langostas que devoró todos los cultivos. ¿Es solamente eso? No, hay un propósito en esto. Y todo apunta al regreso del Señor. Miren Mateo 24. En Mateo 24, todos los eventos que están antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida del Señor, dice que hay guerra, rumores de guerra, dice que se levantará nación contra nación, que hay pestes, que hay hambres, que hay terremotos en diferentes lugares, la gente se irá unos contra otros, seremos asesinados, seremos aborrecidos por todas las gentes a causa del nombre de Cristo. Eso está antes de la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que está pasando el día de hoy. Hay pestes. Hay una peste. La muerte está afuera. Ahí en la calle está la muerte. Así que Mateo 24 es interesante mezclarlo con esta situación que estamos viviendo y con esta situación que está pasando en esa época
del pueblo de Egipto. Joel usa 4 palabras diferentes para las langostas. La versión Reina Valera, que es la que leemos nosotros, y estoy debiendo la enseñanza acerca de por qué leemos Reina Valera, traduce oruga, saltón, revoltón, langostas. Sin embargo, en vez de... Hay personas, hay estudiosos que dicen que son 4 diferentes insectos, otros dicen que son las diferentes etapas del insecto cuando va, como los términos técnicos de las fases en las cuales el insecto va creciendo, pero realmente no es el foco de esto, es algo como para hacer solamente referencia. Lo importante de esto es que es la repetición de lo que quedó se lo comió, lo que quedó se lo comió, lo que quedó se lo comió. Enfatiza el número de langostas y de animales o de insectos que están destruyendo. Esta es la destrucción total que dejan ellas. Ese es el primer punto. Hemos sido llamados a ser testigos a esto que se está viviendo. El pueblo está viviendo y el pueblo fue llamado a ser testigos. Ahora, miremos este punto. Desde el que abusa hasta el que usa llorarán. Miren cómo dice, versículo 5 en adelante. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. A los borrachos, a los que se exageran en el licor, y aquello no solamente, porque el vino no solamente era usado para emborracharse, sino que también era usado para el fruto de la vid, digamos que el líquido, no tan fermentado, el mosto, era usado para comer. Versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Qué descripción tan aterradora, como si llegara un ejército de 10.000 hombres a arrasar el pueblo. De esa manera lo estaba mostrando el profeta. Sus dientes son dientes de león y sus muelas como muelas de león. Destruían absolutamente todo lo que estaba a su paso. Cualquier cultivo, cualquier árbol, cualquier fruto. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. La vid y la higuera. 2 palabras muy utilizadas en la Sagrada Escritura. Miren este versículo 5-7, ¿qué podemos entender también? Joel está llamando a todo el pueblo a llorar. Primero, ha convocado a los ancianos para que sean testigos de esto. ¿Por qué? Porque son respetables para observar esta devastación causada con las langostas. Él se vuelve a aquellos que son menos merecedores de honor. Convoca a los consumidores más notorios del fruto de la vid, los que habitualmente beben en demasía, a que se despierten de su estupor y lloren. Ya no hay más vino, ya no pueden beber más, ya no pueden emborracharse. No solo les será quitado el exceso, las langostas mastican todo lo verde con la ferocidad de los leones, desgarran toda la presa, desgarran todo el cultivo. La destrucción, o sea, las uvas, las hojas de la vid, las ramas, las cortezas tiernas, dejan las ramas desnudos, significa que no habrá vino en todo ese año. No habrá cosecha, no habrá vino. Jehová, miren cómo dice, Jehová habla de mi viña, de mi higuera. Realmente la tierra es completamente de él. Ahora, tal vez Jehová convoca especialmente a los borrachos a llorar porque ellos representan esa tendencia de la gente a vivir solamente para ese momento presente. Es solamente alicorarse, beber, no pensar en un futuro. Disfrutan el día a día con todo lo que pueden y no se preocupan por ese día venidero de Jehová. Son 2 extremos, los sacerdotes preocupados y aquel que se dedica a beber, que no se preocupa del Señor. Ahora vamos a ver el punto número 3. Todo el pueblo es convocado al duelo.